Lieber Vater im Himmel, danke, dass wir hier diesen Morgen zusammenkommen können. Herr, wenn wir jetzt diese Dinge anschauen und unsere Zeit verstehen wollen und was in der Welt los ist, so möchten wir dich bitten, dass du bei uns bist, dass du uns das richtige Verständnis gibst und auch die Geduld, diese Dinge zu lernen. Und dass wir auch hingehen und diese Dinge für uns selbst festigen. In Jesu Namen danken wir dir dafür. Amen. Amen. It's our final morning. Es ist unser letzter Morgen. Es nuestra última to mañana de close estudio. on this subject. Ich Y yo möchte quisiera terminar diese nuestra serie de estudios con Thematik esta, abschließen. We began con esta by presentación. studying Acts 27. Wir Habíamos fangen an, comenzado indem wir estudiando Hechos Apostelgeschichte 27 27 studiert haben. We traced the line of the second ship. y Wir habíamos haben die Linie trazado des la zweiten línea del Schiffes segundo navío, verfolgt. This is the ship of Alexandria. Das el ist navío das de Schiff von Alejandría. Alexandrien. It's a good ship. Es ist Es ein un gutes buen Schiff. navío. It's designed to protect the people. Fue Und es diseñado ist, para proteger al dazu pueblo gedacht, dass es das Volk beschützt. And we marked it beginning in 1798. y marcamos Wir el comienzo markieren de es, este dass es navío en im Jahre 1798. 1798 anfängt. We speak about Adventism. Habíamos hablado del adventismo Adventismus. I want to concentrate on the United States. y yo me quiero Ich möchte mich concentrar auf en die los USA Estados Unidos, konzentrieren. Began its journey Es fing que ihre comenzó su Reise, jornada o viaje. es fing seine Reise an. set sail, Es decir, zarpó, sailed across the sea, es, luego segelte cruzó el segelte mar, durch das Meer, past 1844, pasó por 1844 1844, vorbei, past 1850, pasó por 1850 1850, came to 1863, llegó a dann, 1863 bis 1863 and it went off course und da y se ist es salió vom de Kurs ab. curso because there were contrary winds. porque había vientos contrarios. There were events in this history, Hubo eventos en este tiempo, en esta historia, external strife, Und zwar luchas externe externas that drove this ship to change direction, que causaron que este navío se cambiara de dirección o de curso and it never again went back on y course. nunca más consiguió volver al curso It's been off correcto. course Es De ist, hecho, ha estado fuera de vom Kurs curso since 1863. desde 1863. Es ist seit 1863 ist es vom Kurs weg. That was really the beginning of our study. Y Und das aquí war fue el comienzo de nuestro wirklich estudio. eigentlich der Anfang unseres Studiums hier. And then yesterday, Luego, we ayer, saw 1863 takes us to 2014. vimos cómo 1863 nos lleva a 2014. I want us to study that history, particularly of the Civil War. Y quiero que estudiemos esa historia, particularmente la de la guerra Über civil. den Bürgerkrieg studieren. 2014 is midway. 2014 es el medio camino, It's midnight es decir, es medianoche. between 9/11, Entre el 11 de septiembre del 2001, tarrying of the bridegroom, la tardanza del esposo, das Verzögern des Bräutigams and 2019. und 2019. y when the 2019, bridegroom comes. cuando el esposo We viene. can call this history April 19, Podríamos llamar esta historia el 19 de abril, October 22. Und 22. el Oktober. 22 de octubre. Und die El Mitte, punto en el medio, Midway, el punto intermediario, July 21. ist der es el 21. 21 de We julio. can overlay that with another line Und wir Podemos können superponer es mit esto con einer otra weiteren línea. parallel stellen, that says this is Sunday law. que dice que esto aquí hier es der la ley dominical, Sonntagsgesetz markiert werden würde, There's going to be increase of knowledge donde va a haber un aumento del es würde der conocimiento Erkenntnis sein, leading to a midnight cry que nos lleva hasta un clamor de medianoche führen wird. or a loud cry o a un fuerte pregón. before Daniel 12:1. Antes de Daniel 12:1. Those are the different themes we can overlay our reform line with. Esos son los diferentes temas que pudiésemos paralelar y Thematiken, die wir parallel stellen. superponer en nuestra línea de reforma. And in seeing this, Al ver Das esto, sehen, we recognized that as a symbol, podemos reconocer que como we símbolo can recognize 2014 as Sunday law, podemos reconocer a 2014 como ley dominical. 2014 als Sonntagsgesetz erkennen. not saying that's symbolic, No lo estoy diciendo de manera simbólica, that's literal, es literal. but we can take these different words, Pero estas diferentes fraseologías o palabras, Sunday law, ley dominical, July 21, 21 de julio, midway, midnight, medio camino, medianoche, und die Mitte des Weges. and we can all place them over 2014. y podemos todas colocarlas encima de 2014. When I mean symbol,
Cuando me refiero a símbolo, I mean that as midway. me refiero a un símbolo siendo medio camino. Because what was literally Millerite history, Porque en la historia millerita, literalmente, it's literally, I think, something around 91 days. era algo literal era creo que 91 días en cada mitad, From here to here and from here to here. de ahí hasta acá y del medio hasta el final, 91 días. Era literal medio camino. So when they study the parable of the 10 virgins, Al estudiar entonces la parábola de las 10 vírgenes, they identify the tarrying, ellos, los mileritas, habían identificado la tardanza and del then the esposo cries made, behold, the bridegroom y coming. luego el clamor dado, aquí viene el esposo, At midnight. en medianoche. And then the bridegroom comes October 22, Y luego el esposo vino el 22 de octubre, making July 21 midnight haciendo que el 21 de julio sea in the medianoche parable, en la parábola, midway in the history. medio camino en la historia And we cronológica. can bring that into our history as symbolic. Y esa estructura de medio camino la podemos traer a nuestro tiempo de manera simbólica. We took that into history, Wir haben das in der Geschichte betrachtet and I want to particularly concentrate on the Civil War. und ich möchte Esa misma estructura la llevamos a la historia, particularmente la de la Guerra Civil, 1863, 1863, midway between 1861 que es el medio, es la mitad entre 1861 1865. y 1865. 1863 1863, by 151 mediante el 151, das wird durch eine 151 verbunden, takes us to 2014. nos lleva al die uns 2014. 2014 bringt. In 1861, the American Civil War begins. En 1861 comenzó la Guerra Civil estadounidense. This ship set sail in 1798. Este navío realmente zarpó en It's the 1798. Lamb-like beast or the glorious land. Es la tierra gloriosa o la bestia con cuernos como de We can cordero. tend to think that it was somehow perfect. Y podemos tender a pensar de que esa bestia era perfecta, It was not perfect. pero no era perfecta. It had major issues Tenía problemas grandísimos, that are actually even within the Constitution itself. problemas que están incluso dentro de la Constitución misma. One of those was slavery. Uno de esos problemas era la esclavitud. 1798 1798 to 1861 a 1861 is 63 years. son 63 años. This number becomes important. Ese número es importante. We take the 2520. Habíamos tomado los We 2520, identify identificamos that it's in two parts, de que los 1520 puede ser dividido en dos partes, two periods of 1260 years. dos periodos de 1260. From the 2520, A partir del 2520, 2012 developed the 126 and the 151. en 2012, eso se desarrolló en el número 151 y 126. The 126 El 126 Die 126 is a symbol like that of the 2520. es un símbolo, así como el 2520 es un símbolo. And we can identify the 63 years Y también podemos identificar dos periodos as a symbol of 1260. de 63 años, así como hicimos con It 2520. can represent a period of probation Es kann eine Puede Zeit representar un periodo de prueba o de gracia before judgment. antes de un juicio. The United States Los Estados Unidos had 63 years of probation tuvo 63 años de tiempo de gracia to sort itself out para resolver los problemas que Estados Unidos tenía como nación auf rechten Kurs zu bringen sozusagen oder ja in Ordnung zu bringen. and end slavery. y terminar con la esclavitud. I want to quote from Review and Herald. Y quiero citar de la Review and Herald, It's August 27, Der 27. del August 27 de agosto 1861, 1861, paragraph 2. Párrafo Paragraph 2. 2 im Englischen. 27 de agosto de 1861, Der Anfang dieser Geschichte. She says God's anger burns against the United States. donde ella dice que Dios está ardiendo de ira contra los Estados Unidos Oder die Vereinigten Staaten. And particularly against the religious bodies. y particularmente ira contra los cuerpos religiosos. Einrichtungen.
I just want to note what she's saying here. Ich möchte Y hier solamente einfach nur quisiera festhalten, was sie notar sagt. aquí lo que ella dijo, Es wird porque wichtig lo que ella dijo aquí se va a tornar en algo muy She's importante. saying God is angry. Ella dijo, Gott ist Dios ärgerlich oder está zornig. molesto There's going to be judgment. Und y dann va a haber wird un es Gericht juicio. geben werden. Who is he angry with? ¿Y con quién estaba Dios molesto? Ärgerlich. The USA, Con los den Estados Vereinigten Unidos but particularly the churches. y particularmente con las speziell die Kirchen. iglesias. Why? Warum? ¿Por qué? Because they have either approved, Porque las iglesias habían they've permitted it, o or permitido they've o engaged aprobado themselves in slavery. o incluso Oder estaban sie ellas sind sogar envueltas selber en daran la esclavitud. teilgehabt, mit der Sklaverei. Jesus can no longer witness this. Und, Jesús ya no Jesus podía kann más nicht ser mehr testimonio de zuschauen. eso. She says there are a few Und sie sagt, da gibt es ein Ella paar, dice, solamente in había the unos ranks of pocos Sabbath keepers, in den dentro Reihen de der los Sabbathalter, sabatistas de aquella in that época. early movement, in Ella dieser dice, dentro de nuestro frühen movimiento al sympathize with the principio slaveholder. die mit hay dem, algunos que Sklavenhalter simpatizan con la esclavitud. They need to leave those errors behind. Y ella dijo, estas personas Fehler hinter sich tienen que lassen. dejar esas They've ideas. brought their own political prejudices Tienen que salirse de sus propios prejuicios políticos, abandonarlos with them into this movement. Mit in y, diese y Bewegung no entrar en reinkommen. ellos They en need este to movimiento. abandon their political prejudice. Y tienen que abandonar sus prejuicios políticos. Ella decía de algunos adventistas de la época. Von sich ab. They are not in harmony with the principles of truth. Ellos no están en armonía con los principios de la verdad. Der Wahrheit. She says, Sie Y sagt, dijo, God's anger will not stop Gottes la Zorn ira de wird Dios stoppen, no se detendrá till the United States, hasta que los Estados the Unidos, land of light, das la Land nación des de la Lichtes, luz, has drunk the last drops of his fury. haya den bebido letzten Tropfen hasta la última seiner, gota de su ira. seines Zornes getrunken hat. This civil war was the judgment of God for slavery. Esta guerra civil que aconteció fue un juicio de Dios por causa de la esclavitud. Weil die Sklaverei hier existierte. His anger at the United States and the churches Dios tenía ira en contra de los Estados Unidos y las Die iglesias Vereinigten Staaten und auch gegen die Kirchen. because of slavery. por causa de la This esclavitud. is the story of Ellen White. Y esta aquí es una historia que la hermana White nos da o nos This dice. is what she is saying. Estas son las cosas que ella It's the dijo problem. respecto. Estos eran los problemas de los Sie- Estados das ist, Unidos. was sie sagt, was das Problem ist. She says that as she sees it, Und Y sie ella sagt, dice sie también que it's mientras impossible for the United States to end slavery. que la forma en que ella lo ve, para los Estados Unidos es imposible abandonar la God alone esclavitud. can end slavery. Y luego dice, solamente Dios puede terminar con la esclavitud. And so he did Und Entonces sie Dios hat lo es hizo getan. through a civil war. a través de una guerra Es war civil. durch einen Bürgerkrieg. It was the only way. Und das Era la war der única einzigste manera. Weg. So the civil war Por Also lo der tanto, la guerra is the civil judgment of God. ist era das un Gericht juicio de Gottes. Dios She speaks about his involvement in that civil war. y ella habla de Und sie qué tenía spricht Dios que ver en darüber, esa guerra wie Gott civil. in diesem Bürgerkrieg involviert ist. And its purpose was to judge the nation and to end slavery. Y el propósito de Dios era traer juicio y traer fin a la esclavitud. I want to quote, Ich möchte Quiero hier citar zitieren. these are writings done about Ellen White and her day. Und Estos zwar son das sind escritos Schriften, die del über tiempo de la Ellen hermana und ihre White. Tage geschrieben wurden. You can find them in the Ellen White, from the Ellen White website. Son escritos que se pueden encontrar en la aplicación o en el sitio web de Elena White. Parece que es un libro que tiene esas siglas, WEGW I want to read verse, paraphrase 120.1. the first two paragraphs. Und ich möchte hier die Supongo que está ersten solo zwei en inglés. Paragraphen in meiner Art und Weise wiedergeben. They're talking about the response of the churches, the Protestant churches, to the Civil War. Y esta cita habla de la respuesta que tuvieron las iglesias protestantes a la guerra civil. Amerika die Antwort, die sie gegenüber oder ihr Kommentar über den Bürgerkrieg. In 1863, the Civil War has not been going well for the North. En 1863 la guerra civil no le estaba yendo bien al norte. Und dem Norden ging es da nicht so gut I in want der us- Zeit. I want us to note, Ich möchte hier, dass wir merken, it's the North that are the Republicans, Quiero que sepan que en el norte se encontraban los republicanos, the South that are the Democrats. en el sur se encontraban los demócratas. Demokraten, So the North, Los del norte, the Republicans, die los republicanos, are losing. die, estaban sie am perdiendo. Verlieren.
And what's their response? ¿Y cuál fue la respuesta de ellos? They come together, Ellos se reunieron, various churches. varias iglesias se reunieron Gemeinden, Kirchen, verschiedene Kirchen. They saw that at the end of 1862, y vieron que para el final de 1862 the Southern Democrats were winning, los demócratas del sur estaban ganando la guerra. and the Protestant denominations Y así las denominaciones protestantes saw the defeat of the North vieron que esta derrota del norte eine Niederlage erleidet. as a manifestation of God's anger. era una manifestación de la ira de Dios. Manifestation der Zorn des Gottes ist. They met together Se reunieron to try and find a way to appease an angry God. para encontrar una forma de pacificar o de calmar la ira de Dios. That the United States was under the judgment of God. Los protestantes creían que Estados Unidos se encontraba bajo el juicio de Dios. Why? ¿Pero por qué? They believed it was the failure of the government Los protestantes creían que había sido una falla por parte del gobierno to acknowledge the lordship of Jesus no haber reconocido el señorío de Cristo and to enforce his moral law. y fallaron en forzar, en implementar la ley moral de They're Jesús. saying Y ellos dicen God is angry and judging the nation de que Dios se encontraba con ira juzgando a la nación because he's angry at immoral people. por causa de que él tenía ira en contra de las personas inmorales. The problem El problema is the separation of church and state. era la separación de la iglesia y el Estado. The problem El problema para they ellos haven't recognized the United States as a Christian nation. era de que tampoco habían reconocido a los Estados Unidos como una nación cristiana. El gobierno no lo había hecho. Problem Y el problema para ellos is era immorality. la inmoralidad. Iglesia y Estado, inmoralidad y reconocer a Estados Unidos como nación cristiana. Haber quebrado la ley de Dios, así como ellos definen la ley de Dios. Even after the North had won, Incluso después de que el norte ganó, los protestantes todavía retuvieron esa idea o creencia de que Dios seguía molesto con los Estados Unidos y de que estaban en riesgo de caer bajo un juicio divino. out of this concept, Y de este concepto they formed the National Reform Movement. se basó la creación de un movimiento llamado el Movimiento de Reforma Nacional. It's this national reform movement Este movimiento de reforma nacional that for the rest of that century es el que por el resto de ese siglo de los 1800 attempted to bring about the combining of church and state. intentaron traer la combinación de la iglesia y el Estado. It's what our pioneers fought within Congress. Era ese movimiento el que nuestros pioneros pelearon en el Congreso contra ellos. The North, the Republicans, Entonces el norte, los republicanos, have the concept that God is with them, tenían el concepto de que Dios estaba con ellos, not with the Democrats. no estaba con los demócratas. And they want to make that a public statement of that. Y entonces ellos querían hacer una declaración pública de eso. There's a pastor Y hubo un pastor que se le who writes ocurrió to the government. y escribió al gobierno. He writes to a man, if you want to look him up, Salmon Chase. Él escribió a un hombre, si quieren buscarlo, él se llama Simon Chains, And he says that there should be a religious slogan donde este pastor se le ocurrió decir de que hacía falta un eslogan cristiano placed on American coins. para que fuese colocado en las monedas estadounidenses. It had been suggested and resisted before 1861. Él había estado ya tratando de implementar eso o participarlo, pero lo resistían desde 1861 hacia atrás, A violation of the First Amendment. porque se lo consideraba como una violación a la primera enmienda de la Constitución. First Amendment says Pues la primera enmienda a la Constitución dice Congress can make no law about establishing religion. el Congreso no puede pasar ninguna ley para restablecer alguna religión. But in the time of this civil war, Pero durante el periodo de la guerra civil, when the Northern Republicans are not sure of victory, cuando las repúblicas del norte, los republicanos del norte no estaban seguros de su victoria, this concept becomes much more popular. este concepto de establecer religión se hizo cada vez más popular. In 1861, En 1861, the Salmon Chase, the Secretary of State, Simon Chase, el secretario de Estado de aquel tiempo,
Dijo que ninguna nación puede ser fuerte a no ser que tenga la fuerza de Dios. O no puede ser segura si no acepta la protección de Dios. Y la palabra, la frase "en Dios confiamos" debería ser colocada en nuestras monedas. Entonces se sugirió un lema religioso para los Estados Unidos en esta época. Por los próximos 2 años se estuvo debatiendo cuál debía ser ese lema que debía ser colocado en las monedas. En 1863 finalmente se decidieron por el lema. Ese lema es el conocido "en Dios confiamos", "in God we trust". Se decidió, pasó por el Congreso pasó la ley y establecieron de que ese lema debería ser colocado en el sistema monetario, en las monedas. La primera moneda o la impresión de esto comenzó en 1864, pero hubo otra acción del Congreso, una ley pasada por el Congreso en 1865, donde se permitió mediante el Congreso que cada moneda, toda que saliera del banco, tenía que tener la impresión de "en Dios confiamos". De 1865 en adelante, empezó a hacer este estampado en las monedas, esa frase. Esa era la respuesta a las cosas que salieron por causa de la guerra civil. El Estado era para afirmar de que Dios estaba del lado de los republicanos del norte. Al ponerlo en las monedas era como afirmar que Dios estaba de su lado. Quiero que noten de que aquí podemos ver 2 fuentes de información. Una es la que podemos ver en la hermana White, de que era un juicio de Dios, era por causa de que las iglesias, él estaba molesto con los protestantes, también estaba molesto con los Estados Unidos por causa de la esclavitud. Y ella lo dijo bien claro. Dios no está con el sur de ninguna forma. Y dijo, pero Dios también tiene ira contra el norte. En 1850 el norte se comprometió, se le conoce como un compromiso en el que entró el norte en 1850, porque el norte no quería comenzar la guerra civil y intentaron pacificar o calmar a los estados del sur. Y por causa de esta pacificación, el norte entra también bajo el juicio de Dios. Y lo que yo he escuchado siendo enseñado en el adventismo es de que esta guerra civil nunca debió haber acontecido porque un gobierno grande, un gobierno tan grande como el de Abraham Lincoln, no debería interferir con los asuntos del Estado. Pero bueno, eso no es la posición de la hermana White. Yo sugiero de que las ideas erradas son todas prejuicios políticos mantenidos por algunas personas que estaban dentro del grupo de guardadores del sábado de aquel tiempo. El norte fue juzgado porque ellos no intervinieron en contra de la esclavitud antes. Y hay ciertas cosas que nos pueden venir a la mente, cosas que generalmente asociamos con los Estados Unidos. Pero estas cosas que a veces tenemos ideas de Estados Unidos no son cosas que existieron desde el comienzo. Fueron cosas que fueron introducidas con el tiempo. En 1868, aquí podemos encontrar un 151 también, que nos lleva a 2019.
So when we do our midpoints, Cuando nosotros colocamos nuestros it puntos gives us more than one intermediarios, date to take to the close of probation. podemos recibir más de una fecha que nos indican o nos muestran nuestro cierre del tiempo de prueba. We can take 1865 as the end of a midpoint Podemos tomar 1865 como el punto final de because this is a civil war, esta guerra civil and we can take 1868 y podemos tomar 1868 and take that to 2019 because of the 151. y llevar eso a 2019 por causa del 151. There's two amendments to the Constitution in 1868. Hubo dos enmiendas que se hicieron a la Constitución en 1868. These amendments ended slavery, Estas enmiendas, la 14 y la 15, finalizaron la esclavitud en Estados the Unidos. recognition of slavery in the Constitution. Acabaron con el reconocimiento de la esclavitud que todavía estaba en la Constitución en aquel tiempo. What they did do was introduce gender. Pero lo que sí se introdujo en esta época fue el problema de género. Now they're giving black men the vote. Pues ahora le dieron a los hombres negros el derecho a votar desde el tiempo de esa They enmienda. had to introduce the male pronoun Pero cuando escribieron la enmienda tuvieron que colocar el pronombre masculino to make sure it did not also exist for black women. para asegurarse de que no las mujeres negras no creyeran que la ley era para ellas Begins the también. women's suffrage movement. Ese punto marca el comienzo del movimiento del sufragio de las mujeres. That movement El movimiento, las sufragistas, finally allowed women the vote, consiguieron que finalmente se les permitiese a las mujeres el derecho al voto. finally brought about the Constitution. They were able to cause people to recognize Ellas consiguieron que las personas reconociesen that the Constitution was also for them. de que la Constitución fue escrita también para las mujeres. 1798, En 1798, black people, la Constitución no era a favor de los and negros it is not for women. y tampoco era una Constitución escrita para las mujeres. En 1868 comenzó un movimiento To say this Constitution is also ours. para que las mujeres diciendo, esta Constitución también fue escrita para nosotros. And women were given the vote. Y a las mujeres se les dio el derecho al voto. It's the 19th Amendment, Fue la enmienda, la 19ª enmienda 1919. en 1919 2019. y estamos en 2019 ahora. It's not a coincidence. No es una coincidencia It's an issue today. porque es un asunto hoy. It was an issue in 2016, En 2016, where from gaining the vote, God expected a faithful Nethinim to recognize a female president. Dios quería que los netinios pudiesen reconocer en 2016 que una mujer podía ser presidente. Präsidenten, der eine Frau ist, zu erkennen. 19th Amendment, 1919. La enmienda número 19 en el año 1919 se pasó, So 151 se hizo ley y se le permitió el voto a las mujeres. to 1868. Entonces el 151 en 1868 nos lleva aquí. Separado este estudio, es otra línea. Aquí también es el año donde acontece el primer impeachment a un presidente. Había un presidente en 1868, Not that of Abraham Lincoln, no era el mismo presidente porque Abraham Lincoln murió, who was impeached for the very first time by Congress. fue el primer presidente que sufrió impeachment por el Congreso. Because his sympathies Y fue were with the slaveholder. por causa de que él simpatizaba con la esclavitud. On one level, En un nivel, this is all the story of the Northern Republicans. esto aquí es solamente la historia de las repúblicas del norte, 2014 to 2019 pero de 1863 a is the change de 2014 a 2019 vemos el cambio de una presidencia. one who was freeing the slaves Una persona que liberaba a los esclavos to by 1868, para cuando llegas a 1868, one who's trying to bring about the return to slavery. uno que está tratando de traer de nuevo la esclavitud. So we have no question. Así que no tenemos ninguna duda
what side Donald Trump stands on. auf de qué welcher lado Seite está Donald Donald Trump Trump en todo He esto. may be in the north, Él tal vez mag sea zwar del im norte, Norden sein, the Republicans, also die él tal vez sea Republikaner, but within republicano, the issue of slavery, pero aber dentro del in asunto de la Bezug auf der esclavitud, Thematik der Sklaverei, that's the south. das ist der es el sur. It's the southern south today Und es ist Y der son los estados del sur, hoy en día en los Estados Unidos, südliche, ja, der Süden, that, for the most part, que für, en su für den mayoría Großteil, supports Donald Trump. der apoyan Donald a Donald Trump. unterstützt. So there's this movement Also da ist Este diese movimiento under the Civil War que unter dem comenzó en la Bürgerkrieg, guerra civil, to introduce God into the government. el movimiento de reforma also nacional, Gott intentaban in die introducir la Regierung religión al einfließen zu Estado, a lassen, Dios, to appease him. ihn una zu beschwichtigen. manera de Halb right, pacificar half o wrong. calmar a Sie sind Dios. halb richtig und halb falsch. They're being judged by God. Sie sind Ellos fueron von Gott juzgados por gerichtet. Dios They've por eso. misunderstood why. Sie haben, es Y ellos no entendían sie por qué haben estaban siendo missverstanden, juzgados en la guerra warum civil. dieses Creyeron que eran gerichtet otros werden. We asuntos, spoke no la before esclavitud. about the 63. Wir haben vorher über Antes habíamos mencionado el número 63. Talk about the 2520. Habíamos hablado del 2520 Break it down. und wir y brechen lo es, habíamos auf. dividido. There's particularly three numbers. Und da gibt Hay es en particular speziell tres drei números. an Zahlen, 126, die El 126, 126, 151, el 151 63. und y el 63. Derivatives of the 2520. Und diese Son stehen todos oder cosas que sind, salen gleich del dem 2520. They take us to a history within the 1950s. Eso nos Sie lleva a una bringen historia uns eine en los Geschichte años in 50. den 1950ern. From 2014 Von De 2014 takes us to 1951. al bringt es año uns zu 1951. 1951, el número 63. 1951, 1951 there's a movement Da gibt hubo es un eine movimiento to reintroduce this phrase, "In God we trust." para die reintroducir wieder la diesen frase Satz en Dios reinbringen confiamos. möchte, in God we trust, also in Gott vertrauen wir. That push Und dieser Y Push este dafür empuje begins 3 years earlier, fängt 3 Jahre zuvor fue an, lo que 3 años antes, 1948, im Jahre en 1948, 1848, comes to its completion und es kommt zu comenzó seinem Ende y llegó a su final in 1954. en oder Vervollständigung im Jahre 1954. 1954. 1951 is a midpoint. Pero 1951 era el punto en el medio de un movimiento que se creó en esa, en la historia del 48 al 54. 1951. 1949, 1949, un año después, 48, just to place us within the history, solamente como para darle un poco de contexto, qué es lo que ocurría en ese the tiempo, Soviet Union developed nuclear weapons. es la época en la que la Unión Soviética desarrolló por primera vez bombas This nucleares. is a history das ist eine Esta aquí es la Geschichte historia of a Cold War, des de la Kalten Guerra Fría, Krieges. particularly at its beginning, particularmente en sus inicios. Anfangsstatus des Kalten Krieges, where it's a new concept to people, wo es ein Y neues lo que es un concepto für nuevo para las Menschen ist, personas, and they're particularly afraid. und sie sind y particularmente las speziell, personas estaban asustadas por el ängstlich. asunto de la Guerra In Fría. 1948, En 1948 1948 there was an attorney, Louis Bowman, hubo un fiscal general o un abogado, and what he wanted to suggest un abogado que quería sugerir, that they make a change hizo la sugerencia de to the cambiar Pledge of Allegiance. Pledge of Allegiance, el juramento a la bandera o el juramento de alianza. Él lo quería cambiar. Estados Unidos tiene una frase, un juramento de alianza. Creo que todo país tiene uno. So we have two phrases. Also wir Estados haben, Unidos, de hecho, zwei tiene dos Sätze hier. frases. In God we trust. Tiene la frase en Dios confiamos, que fue cambiada en el There's another 63. phrase, Da gibt es Y hay einen otra frase, weiteren Satz. and that is when someone pledges their allegiance to the American flag. Und das ist, Es esa wenn frase que jemand se le sagt, hace a sich la der bandera, amerikanischen que es un juramento Flagge de alianza a la verschwört, bandera. also ihr treu ist. They begin to introduce this phrase, Und sie Y haben la diesen frase en Satz Dios confiamos la angefangen, querían ja, introducir. einzuführen. No, en Dios confiamos no. La frase que querían colocar era pledge allegiance to this nation under God. una nación Wir tun, bajo Dios, Treue schwören, bajo el mando zu de dieser Dios. Nation Under God unter significa Gott. bajo Dios. February 12, 1948, Am El 12. 12 de Februar febrero de 1948, 1948, werden estas diese palabras bajo Worte, Dios dazu fueron addiert, añadidas in the repetition of a particular speech. en la repetición de un cierto discurso que fue dado. Speech, einer gewissen Rede. That speech Und diese Fue un Rede discurso, oder Ansprache is the Gettysburg Address. ist, se le llama como die Adressierung von el discurso Gettysburg. de Gettysburg, 1863. Also einfach un die discurso Ansprache von que fue dado en Gettysburg im Jahre 1863. This was the turning point Dies war der 1863 fue un Wendepunkt punto de virada in the Civil War.
o de inflexión de la guerra civil. Fue ese año en el que los republicanos comenzaron a ganar la guerra. Cuando Abraham Lincoln dio el discurso de Gettysburg, él incluyó en el juramento de la Alianza de la Bandera la palabra o la frase bajo Dios. Él dijo, esta nación deberá, bajo Dios, tener un nuevo nacimiento de libertad. Este concepto de bajo Dios volvió a despertarse en 1948 en la Guerra Fría. En 1951, una de las asociaciones católicas más grandes, que se les llama como los Knights of Columbus o los Guerreros de Columbus, ellos tomaron esa sugerencia de la frase bajo Dios y adoptaron un plan para introducir al juramento de Alianza de la Bandera la frase bajo Dios. Y querían poner esta palabra en el comienzo de cada encuentro. Es una organización que hoy está en todo el mundo. Y todos alrededor del mundo en esta organización comenzaron a adoptar la frase bajo Dios. Y se terminó convirtiendo en una especie de idea que las personas querían empujar en ese tiempo. Un representante de Michigan fue el que terminó decidiendo tratar de empujar esa frase para que la añadieran al juramento de alianza, a la bandera. Dass es zu diesem amerikanischen Treueschwur dann auch rechtmäßig dazu addiert wird. 1954, en 1954 había un presidente estadounidense, Roosevelt, Roosevelt en el año 54 había sido reelegido o reelecto en medio de la Guerra Fría. Roosevelt fue a un sermón en 1954 y el pastor que dio el sermón basó todo su sermón en el discurso que Lincoln había dado en Gettysburg en 1863 y lo tituló Un nuevo nacimiento a la verdad. El sermón al que Roosevelt, el presidente, fue en 1954. Y él dijo en el sermón, la fuerza de una nación era en los propósitos elevados, que era cumplir los propósitos de Dios. Y él dice, nosotros tenemos que separarnos de las demás naciones. Y son estas las palabras de bajo Dios que usó Lincoln, que pueden hacer esto por nuestro país. En 1954, la palabra bajo Dios fue pasada por ley añadida al juramento de alianza a la bandera. Quiero que noten aquí, en esta historia, ellos creen que están en el peligro, en la historia de la guerra civil, de que estos demócratas del sur, que son todos inmorales, y lo que ellos quieren es hacer, bueno, tenemos que hacer una distinción entre ellos y nosotros, decir que Dios está de nuestro lado. Y eso ocurre en un periodo de crisis nacional. Y ahí es donde introducen la palabra en Dios confiamos. Y en 63, en el discurso de Gettysburg, hay otra frase también.
la frase bajo Dios. Luego en la historia del 50, bien después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos se encuentra en otro conflicto. Hay un nuevo enemigo. Ya no son los inmorales del sur, los demócratas del sur, inmorales. Ahora es la Unión Soviética atea. Entonces Estados Unidos quiere hacer una afirmación pública, una declaración pública delante del mundo para explicarle a la gente que Dios está del lado de los Estados Unidos. Entonces ellos tornan todo esto en algo religioso. Ahora podemos hablar un poco del presidente Eisenhower. La mayoría de lo que hoy en los Estados Unidos acontece, la manera en que ellos oran en el Congreso, al final de las cosas, muchas de las cosas que hoy en los Estados Unidos creemos que son normales, todas estas comenzaron en los años 50 y comenzaron con el presidente Eisenhower antes de Roosevelt. En 1954 él dio un discurso cuando esta ley fue pasada y él la firmó. Él dice que cada día millones de niños en nuestras escuelas públicas van a proclamar que nuestra nación está dedicada y harán una dedicación todos los de que esta nación le pertenece a Dios. Y Eisenhower dijo que de esa forma podemos reconocer nuestra herencia y nuestro propósito. Y al hacer eso, nosotros fortalecemos nuestras armas espirituales, las armas más poderosas que tiene nuestra nación. En 1954, también reconocen a los guerreros de Columbus. Celebraron de que ellos habían sido los que habían comenzado esta iniciativa de colocar la palabra bajo Dios. Y todo esto suena muy religioso, pero es profundamente político también. El propósito de lo que estaban haciendo era tratar de poner en la mente de las personas de que los Estados Unidos eran una sociedad religiosa, de que era una nación religiosa desde el inicio de su protestantismo. Lo que también estaban intentando hacer a través de los negocios que financiaban a los pastores era poner en la mente de las personas de que la Unión Soviética era atea y comunista. Nosotros somos protestantes y capitalistas. Y para ser estadounidense, ellos decidieron definir que lo que significa ser estadounidense es ser protestante y capitalista. Todo esto se trata de dinero y poder, más que religión. Muchos negocios habían sufrido por causa de la Gran Depresión de 1929. Entonces los empresarios comenzaron a trabajar con los pastores para que ellos empezaran a introducir en el medio, entre el pueblo, el concepto de que el socialismo es algo anti-Dios, anticristiano, sino que tenemos que ser capitalistas y tener un gobierno pequeño. Ese concepto no existía antes en la historia temprana.
es introducida como una herramienta a través de las iglesias para moldear la mente de las personas en un tiempo donde hay miedo, un periodo de guerra civil, y decirles, esto es lo que significa ser estadounidenses. De esa forma, a través de la religión, los empresarios pueden retomar cierto poder que habían estado perdiendo después de que se pasó la ley la nueva ley empresarial que se pasó después de la Gran Depresión. Lo que ellos estaban intentando hacer de ahí en adelante es intentar decirle a la gente qué significa ser estadounidense. Y todas estas frases religiosas que hemos estado hablando las están haciendo despertar en los 50 como una especie de demostración de que hay una guerra entre el comunismo, que es antidios, y ellos, que son del lado de Dios. Hay un documento que es titulado Dios en los Estados Unidos. Y voy a citar a un profesor de historia. Él hace una referencia no a 1954, sino a 1956, que por cierto son 63 años al 2019. En 1956, la palabra en Dios confiamos, o la frase en Dios confiamos, se convirtió en el lema oficial de los Estados Unidos. Antes, el lema oficial de la nación era otro, que significa que era algo así como de muchos uno. Era un lema completamente secular. Muchos estados, una nación. Eso sería el concepto. En 1956, ellos cambiaron eso. Y voy a citar a este profesor de historia. Él dice, era en el ambiente, en medio de una guerra fría, que el Congreso terminó decidiendo mudar el lema, cambiar el lema nacional, para reemplazar y colocar la idea de que somos un pueblo escogido. Y de que la nación permanecerá del lado de Dios. Y de que solamente somos salvos y seguros bajo Dios. Y si como nación le damos la espalda a Dios, es peligroso. En 1956, eso se convierte en el lema oficial de los Estados Unidos. Ahora quiero entrar en un poco de aplicación. Había aquí dos fuentes de información. Este de aquí es la hermana White y era correcto. La nación sí estaba bajo el juicio de Dios, de los dos lados. Lo creían. En el 11 de septiembre la nación también estaba bajo el juicio de Dios. Pero hay dos fuentes de información que interpretan eso, que explican por qué razón la nación está bajo el juicio. Uno de ellos, una de esas fuentes de información dice, estamos bajo el juicio de Dios por causa de la gente inmoral. Y voy a citarles a algunas personas que dijeron eso. Son personas que hoy en día, en su mayoría, están detrás de Donald Trump. Jerry Falwell, él es una persona que no le gusta para nada a los Clinton. Pat Robertson. Estos son los nombres de los más grandes evangélicos de los Estados Unidos.
Another one. Otro. Ein weiterer. Anne Lotz. Anne Lotz. Anne Lotz. Anne Graham Lotz. Anne Anne- Lotz. Because she's the daughter of Billy Graham. Anne Graham Lotz es la hija de Billy Graham. Very influential evangelical. Es una evangélica Sehr muy einflussreiche, influente. Reiche Evangelikalen. To quote some of these people, Y voy a citar algunas cosas que dijeron estas personas en el 11 de they've septiembre. Asserted. that they've claimed Sie haben Ellos ausgesagt, dijeron, that afirmaron, the 9/11 terrorist attack de que el dass die, ataque terrorista del 11 de septiembre September succeeded tomó lugar, succeeded because of homosexuality, abortion, and secular schools and courts. tuvo éxito por causa de los homosexuales, die sind deswegen de passiert, wegen, el aborto weil die y Vereinigten Staaten y la die inmoralidad. Homosexualität erlauben, der Abtreibung erlauben, weil die Amerika eine Nation der Abtreibung homosexuell geworden ist, weltliche Schulen, weltliche Regierung und did you mention this one? No. Okay, then I'll leave it out. Another reverend, Otra Ein weiterer referencia, Pastor, voy a leer. president of the Southern Baptist Seminary, El presidente del Seminario Bautista del Sur der Südbaptisten oder des Seminars der Südbaptisten, says that God has that America has become so sinful, sagt, dijo dass, que los Estados Unidos Amerika había so hecho tan sündvoll pecaminoso geworden ist, we should fear God's judgment. que deberíamos temer que suframos un juicio de We Dios. should be afraid of just pointing to one incident or 9/11. aber er sagt, wir sollten speziell Furcht davor haben vor einem Ereignis, nämlich zum Beispiel den 11. September. But the concept is clear. Aber das Konzept Este concepto es claro, ellos deutlich. culpan a la inmoralidad. Und Lotz. God allowed 9/11 to happen Y Gott la hat mujer, 9/11 hija de erlaubt, Braham, dass dijo das que passierte, Dios permitió que el 11 de septiembre zu zeigen, dass wir ihn aconteció brauchen. para mostrarnos que It starts necesitamos de talking Dios. about Obama, Und dann fängt Y luego sie ella an, empieza a Obama burlar, zu a reden. criticar a all Obama. the evidence that the nation is immoral. Und Y empezó a hablar de todas las evidencias que indican que la nación es inmoral. Nicht mehr moralisch ist. She says it's evidence that God has backed away from our nation. Y Und dice es, ella, sie son sagt, das ist evidencias de que Beweis, Dios se dass está Gott apartando de sich nuestra von unserer nación. Nation entfernt hat. She says if Americans were to repent, Und sie Y sagt, ella wenn dice, die si los Amerikaner estadounidenses sich, se arrepintieran, Buße tun würden, God would tell us of terrorist plots before they could happen. Dios nos avisaría de los dann ataques würde Gott uns terroristas erzählen, antes de que wenn, acontecieran. von Terroristenplots, was heißt das in Deutsch? Plan. Gott würde uns die Pläne der Terroristen, bevor sie zuschlagen, schon vorlegen oder sagen. He would control the weather patterns and protect us from storms. Luego dijo, würde Dios die, protegería los patrones de tormentas Wettermuster para kontrollieren que und uns vor no acontezcan Stürmen los und, desastres naturales en los Estados Unidos, sicher halten oder dice ella, ¿no? beschützen. Her brother Ihr Luego el Bruder, hermano de has ella, called on Americans to boycott businesses that support gay people. hat él Amerikaner dazu está metido en la obra de boicotear a die, ciertas personas que financiaban die Geschäfte von las Amerikanern, fundaciones de aufgerufen, gente dass sie homosexual. Gegen Schwule oder Homosexuelle, diese zu unterstützen, dass sie das boykottieren. He's accused Obama Hat Obama Y él damit, acusó a Obama belastet, of spreading immorality and sin. dass de esparcir inmoralidad y Unmoral pecado. und Sünde verteilte. He's praised Vladimir Putin Und er hat Y Wladimir él alabó Putin, hochgehoben, a Vladimir for banning Putin gay propaganda. porque él en Rusia er, había homosexuelle prohibido las propagandas Propaganda homosexuales. verbannt hatte. Because we want a Russian society. Porque él dijo, nosotros queremos una nación, una sociedad rusa. That's why we elected Trump. Y por eso es que elegimos a Trump. O esa es la interpretación que Tesla está dando a lo que él dijo. Even if they're afraid to tie it to 9/11, Incluso si ellos temen decir de que estas cosas del 11 de septiembre acontecieron por esto, they have the exact same story. ellos todavía cuentan la misma historia, It's immorality. de que el problema es la inmoralidad. They don't hide it. It's the separation of church and Ellos no lo state. esconden, ellos dicen, el problema es que la iglesia y el Estado están separadas And the failure to recognize America as a Christian y que nation. hemos fallado en reconocer a nuestra nación como una nación cristiana. And this is what begins to be pushed, particularly from 9/11. Y estos asuntos comenzaron a ser empujados con más fuerza, particularmente desde el ataque terrorista del 11 de septiembre. Ahora, tenemos que pensar, ¿y la fuente correcta de información qué diría de todo esto? Ellen White isn't alive today, La hermana White no está viva hoy, but she was alive here. pero ella sí estaba viva en el She 61. was not saying this. Y ella no estaba diciendo estos argumentos de acá.
Ella entonces hoy en día no diría que son estos los puntos, pero yo escucho estos puntos siendo enseñados en el adventismo y también dentro del movimiento. Conceptos como que Dios va a controlar el clima y que Nueva Orleans aconteció por causa de las marchas del orgullo gay. Eso sería este lado de acá. Hay un pensamiento, una mentalidad de teorías de conspiración. Estas son las personas que pelean contra el cambio climático, que pelean contra la idea de que existe un cambio climático. Ellos tienen miedo de decir de que hay un calentamiento global. Pero cuando acontece una tormenta, unas tormentas que cada vez están aconteciendo con más frecuencia, ellos dicen, no es porque estamos destruyendo el planeta, es por causa de las personas gay. Esto es una repetición de esa historia. 2001 comienza ese empuje de esas cosas. La frase "en Dios confiamos" empezó a decidirse, a colocársela en cada escuela pública en los Estados Unidos a partir del 2001. En cada habitación, en cada aula o salón de clase, la palabra "en Dios confiamos" tiene que estar. El primer estado en pasarla fue Mississippi. Y la introdujeron. Quiero que también consideren, si será que nosotros no hemos hecho esto también, tenemos que volver a la historia de aquí atrás y darnos cuenta y pensar qué eran las cosas por las cuales A.T. Jones peleaba. Él peleó que no se enseñara la Biblia en las escuelas públicas. A.T. Jones pedía que eso no se hiciera. Él decía, no debería haber ningún tipo de clase bíblica en una escuela pública. Porque eso sería combinar la iglesia y el Estado. Si tú quieres que tu hijo vaya a la escuela y escuche acerca de la creación, ellos tendrían que también ir a una escuela y que haya clases del Corán también, para ser justos. Él es claro. Si nosotros queremos unir la iglesia y el Estado, entonces tenemos que ser justos. La Biblia no puede ser enseñada en una escuela pública, en una escuela que le pertenece al gobierno. Y la hermana White apoyaba a Jones en todos esos asuntos. Ahora, esta frase, "en Dios confiamos", que había sido comenzado a ser empujada en el 63, pero en el 50 también, en 2001 comenzó a ser colocada en las escuelas. Eso pasó por primera vez en marzo, pero es después del 11 de septiembre que comenzó de manera fuerte. Y así empezó a esparcirse por todos los estados de los Estados Unidos. Y es algo que cada vez más se presiona con más fuerza en otros estados que no son tan religiosos. En 2017, por ejemplo, la palabra "en Dios confiamos" se llevó a Arkansas, al estado de Arkansas. Y Arkansas para nosotros es un lugar muy especial en el movimiento. Para los Estados Unidos, allí es como movimiento, tenemos nuestra base. Así que cuando esta ley "en Dios confiamos" entra a los Estados Unidos, a Arkansas, el acta pasada en Arkansas era, por cierto, del acta 911. El acta 911 fue aquella en la que se introdujo la palabra "en Dios confiamos" en las escuelas. Esta campaña que terminó escogiendo a Donald Trump ha sido un empuje evangélico desde su mismísimo comienzo.
a few studies we did previously. Y si volviésemos atrás a algunas series de estudios que habíamos hecho antes, gehen würden, die wir zuvor bereits getan haben, We talked about Paula White. habíamos hablado de Paula über Paula White. We talked about those evangelical pastors that were behind him. Und wir haben Habíamos über hablado de diese todos estos pastores evangelischen evangélicos que están detrás de Pastoren Donald Trump. geredet, die hinter Trump stehen. He's meeting with them in 2011. Él se encontró con ellos en el 2011, con los pastores. Why is he doing all that? Warum ¿Y tut por qué all Trump se das? encuentra Why con they toda esa looking for a gente? new president? Warum halten sie Porque están Ausschau buscando nach tener einem un nuevo neuen Präsidenten? presidente. Prior to 1863, Si volvemos aquí a 1863, 1863, Republicans are losing, antes del 63 los republicanos estaban perdiendo la guerra Republikaner, dass sie verlieren. and they think that's the judgment of God. y empezaron a sentir de que todo eso era un juicio de Dios. Prior to 2014, Antes del Vor 2014, 2014, the Republicans are losing. da los republicanos están perdiendo otra Republikaner vez. sind am Verlieren. They think that's a bad thing. Y Sie los denken, republicanos das ist creen que es etwas algo malo que They're está losing pasando. under Obama. Schlechtes. Están Sie perdiendo verlieren porque Obama está Go to ganando. a website Man Y kann pueden zu ir a einer un sitio Website web that lists all the terrible things Obama has done que against tiene religion. una lista de todas las die cosas ganzen terribles que Obama ha schlimmen hecho en Dinge, die contra de la Obama gegen die religión. Religion unternommen hat, según ellos. auflistet. It's a good read Es ist, Vale la pena sehr leerlo interessant zu lesen, to see why he was a good president. para darnos zu cuenta por sehen, qué warum Obama er sí era ein guter realmente un war. buen presidente. One of the ones that they particularly hated. Eine der Dinge, die Uno de er los que sehr particularmente ellos ablehnte, odiaban, die sie speziell nicht mochten, was er tat, November 2010, war, en dass er noviembre del neun- 2010, im November 2010 he states the national motto. tut er das Obama nationale pasó Motto un lema aussprechen. nacional. And what does he say? Und was ¿Y qué sagt dijo er? Obama? Out of many one, Out of many Obama one, dijo, also de aus muchos vielen uno. eins. not in God we trust. No en Dios Und er confiamos. Es erwähnt decir, él nicht, dijo in el Gott lema vertrauen. They antiguo think that's bad. de manera denken, pública. das Y ist esta schlimm. gente cree que eso es We can malo. take this history Wir können diese Podemos tomar esta Geschichte historia and we can see it as progression. und y wir podemos können es, verla como voranschreiten, una progresión, als básicamente. Voranschreiten erkennen. But we don't just use progression, we cut it up. Pero nosotros no solamente entendemos progresión, también cortamos las historias, las entendemos por separado. Tun es einfach hier abschneiden. And if we cut it up Und wenn Y wir cuando es las cortamos auseinanderschneiden, así, before 1863, antes de that 1863, ship's on course. dann ist dieses ese Schiff navío auf se salió de Kurs. It's on curso. course under Obama Es ist auf Kurs. Se salió de curso incluso cuando estaba Obama. because he was rejecting all of this. Denn er hat all Porque das hier Obama abgelehnt. se rehusaba a Saying, "Out of aceptar many todas estas one", cosas. That is our motto. Und Y er Obama sagt, decía cosas como, de muchos aus vielen uno, ese es eins, realmente das ist nuestro unser lema. Motto. That is what we stand on. Y Das esas ist, son, worauf son wir las stehen. cosas que creemos. Es decir, si cortas la línea del 63, Obama se encuentra antes del 63 y todavía Estados Unidos no se ha salido de curso al cortar la historia. Y entonces él representaría una nación que We've already todavía talked about está Steve en el curso Bannon, correcto. Cambridge Analytica. Wir haben bereits Hemos schon, discutido acerca de Steve Cambridge Bannon Analytica und y Cambridge Steve Bannon. Analytica gesprochen. There's another phrase invented in 2014. Da wird Hay ein otra weiterer frase que Satz se im inventó Jahre también en 2014, 2014. Erfunden. It's here that Donald Trump says he came up with the phrase "Make America Great Again." Es aquí Und es donde ist Donald hier, Trump dass explicó Trump, dass er públicamente mit dem que Satz aufkam, él se le dass, ocurrió o le dieser dijeron la Satz, "Make frase, America Great haz Again", América also diese, un país "Mach grande de Amerika nuevo. wieder groß". This "Make it great again" Also Y la dieses frase hacerla "Macht de nuevo wieder groß", grande means to reform. significa bedeutet, reformar es a Estados zu Unidos. reformen. It's a national cry for nationalism. Also es ist ein Es simplemente nationaler una Ruf nueva für forma de nacionalismo. It is Es Es the básicamente national reform movement. es el ist movimiento die de reforma nationale nacional, otra Reformbewegung. vez. This phrase is saying the same thing. Esta Dieser frase, Satz sagt hacer das América Gleiche. grande de nuevo, And simplemente people in significa this el movimiento de movement, reforma and nacional. Y Menschen personas en nuestro Have no movimiento problem chanting it. no tienen problemas kein Problem, cantando es la frase, auszusprechen. haz América grande de nuevo, Als wäre como es si estuviesen en unser una We campaña. do that in 1863. ¿Será que si Hätten wir es estuviésemos en in 1863 cantaríamos las cosas que el This side movimiento de of the reforma issue. nacional auf cantó? dieser Seite der ¿Estaríamos del lado y Situation. correcto del asunto? National. Nacional, Nationalism. nacionalismo, Reform. reforma, Make it great again. hacerla grande de And nuevo. it's a movement. Y es un It movimiento. was a movement under Donald Trump. Era un Es war eine movimiento Bewegung durante unter Donald Trump. And he comes up with that in 2014. Y él se le ocurrió la frase hacer a Estados Unidos grande de nuevo en 2014. This attempt Also dieser Este Versuch, to intento bring In God We Trust para dass man, empujar la palabra en Dios in confiamos in Gott vertrauen wir. into schools dentro de las Schulen, escuelas Dieser Versuch, dass man das in die Schulen reinbringt, has become a particular
It's been taken up by a new organization. Hay una organización nueva que ha decidido tomar el mando de esta frase. Una organización que fue creada alrededor de 2017. They're known as Project Blitz. Se le conoce como el proyecto Blitz. This project Este proyecto is an attempt es un intento by the religious right por parte de la derecha the religiosa exact same purpose as Steve Bannon que tiene los mismos propósitos que tiene Steve Bannon to secure America as a Christian country. para mantener a los Estados Unidos como nación cristiana. I want to quote from the New York Times. Y quiero citar de la New York Times, la revista New York Times. El proyecto The latest Blitz attempt by religious extremists es uno de los últimos intentos por parte de los extremistas religiosos to use the powers of government usar el poder del gobierno to secure a privileged position in society para mantener una posición privilegiada dentro de la sociedad their version of Christianity. y apoyar así la versión de ellos del cristianismo. 2017, 2017, this attempt to introduce In God We Trust into schools esta frase de intentar meter la palabra en Dios confiamos, la frase dentro de las escuelas became a públicas, major issue in many states. en 2017 se esparció en varios estados muy fuertemente. Estados que todavía no lo habían hecho. Hay también otra organización. Es una organización que se pelea en contra y se llama Estados Unidos o América Unida para la separación de la Iglesia y del Estado. Esta organización explica qué es lo que hace este proyecto Blitz, a qué se dedican. Esta organización evangélica, ellos tienen un plan. De hecho, tienen un plan de 100 páginas publicado en su sitio web. Pueden leerlo si quieren. Y ellos marcan una serie de pasos que ellos quieren tomar en Estados Unidos. El primer paso es introducir la palabra en Dios confiamos en todas las escuelas públicas. El segundo paso es introducir las clases de Biblia en todas las escuelas públicas y tener un momento de oración. El tercer paso, quieren atacar, quieren acabar con el supuesto ataque de libertad religiosa. Ellos quieren decir, nosotros somos los que estamos sufriendo por nuestra libertad religiosa. Tenemos que tomar la libertad religiosa y usarla como escudo para protegernos cuando realmente lo que están haciendo al clamar por su libertad religiosa es atacar a otros en su libertad de no tener religión o lo que sea. Hay historias. La historia de un panadero, donde una pareja de gays le pidió a esta persona que hiciera una torta de bodas, un pastel de bodas. Y este hombre terminó discriminando a la pareja gay y dijo que no lo iba a hacer. Y el Estado vino y le dijo, tú tienes que hacer el pastel de bodas. El proyecto Blitz dijeron, esto es violar la libertad religiosa de ese individuo. Pero realmente no lo es. Simplemente le están pidiendo a él que sea amigable. Como cristianos, tenemos un problema en ser amigables. Y continuando leyendo este artículo, hablando del proyecto de los Blitz, son cristianos nacionalistas
to secure a Christian society. Y es un intento que ellos tienen para mantener su nación, su sociedad cristiana. Y el plan es comenzar por un empuje nacional, introducir la palabra en Dios confiamos en todas partes. Y el proyecto Blitz, esas personas hablan públicamente de sus planes, de que este es simplemente el primer paso gentil que quieren hacer para mantener a los Estados Unidos y volverla a convertir en una sociedad cristiana. Amerika als eine christliche Nation wieder aufleben zu lassen. Hay una especie de grupo que se llama el Grupo del Congreso de Oración. O Grupo de Oración del Congreso. Es una organización oficial del Congreso que reúne a sus miembros para orar antes de las sesiones en el Congreso. En 2014, la cabeza de esa fundación dijo que la separación de la Iglesia y el Estado es el plan por parte de los liberales de arruinar a los Estados Unidos. Es de hecho una sentencia de muerte a nuestra nación. Donald Trump, él escuchó acerca del plan del proyecto Blitz de introducir estudios bíblicos dentro de las escuelas públicas. Y la respuesta de Trump fue: Antwort darauf ist, starting to make a turn back. Fang an ein Zurückgehen zu dice algo así como comenzar a dar un paso atrás. De hecho, él dijo, es uno de los pasos dados para hacer América grande de nuevo. Él quiere hacer América grande de nuevo, pues él tiene que unir la Iglesia y el Estado. Él quiere volver a esta sociedad de los 50 y a la sociedad de aquí de los 60, 1860. Y él vino con la frase hacer América grande de nuevo en 2014. El mismo año en que Steve Bannon comenzó a trabajar con Cambridge Analytica. Para proteger el occidente judeo-cristiano de la inmoralidad de los demás, o la pérdida de la nación. En 1965, en 1865, la hermana White dice que había personas que estaban del lado del movimiento de reforma nacional. Personas que dentro del movimiento adventista estaban de ese lado, que tenían prejuicios políticos y los habían traído dentro del movimiento temprano adventista. Esas ideas políticas causarían que ellos fallasen la prueba. En 2019, vemos que Obama es atacado. Veo problemas como el de la inmigración. Pero no solamente la inmigración, es problemas con las mujeres, personas de color. Es todo este intento, este movimiento de volver a construir una especie de sociedad cristiana conservadora. Suenan como asuntos políticos, no lo son solamente así. Y para empezar a cerrar, si ustedes van a la aplicación de Elena White y van al libro Primeros Escritos y pueden ir al libro de dones espirituales dentro de Primeros Escritos, este volumen, Dones Espirituales, es el que más adelante se desarrolló, se convirtió
into the great controversy. en el conflicto de los Welle führten siglos. später dann zum großen Kampf. So it starts with the fall of Satan, the chapter titles. Los títulos del capítulo comienzan con la caída de fängt Satanás, es an mit dem Fall von Satan, The fall of man. der luego la Fall des caída del Menschen, hombre, Goes down the first advent. und dann y geht es luego weiter zu podemos dem seguir ersten la primera, Advent, el primer advenimiento, dann geht es weiter luego zu der la crucifixión, Goes etc. down the Reformation. Luego dann habla geht de es, la zur Reforma, Reformation weiter, William Miller. luego William de Miller. First Guillermo angel's Miller, message, second angel's luego el message, primer die erste ángel, el Engelsbotschaft, segundo die zweite ángel, Engelsbotschaft, third angel's message. el dritte tercer mensaje Engelsbotschaft, angélico, Spiritualism, covetousness. espiritismo, Spiritismus, la codicia, und Covetous, Habsucht. Stepping through the history of the world. y ella va pasando por toda la historia del mundo Durch die Welt hindurch. She goes from 1850, Sie y geht von pasa de 1850, 1850, covetousness, Laodicea, que es welches als codicia, Habsucht la Odisea, beziehungsweise Laodicea markiert, to the sins of Babylon, zu den luego Sünden pasa el von capítulo Babylon, los pecados de Babilonia y el fuerte third message pregón, closed, luego el cierre del tercer abgeschlossen, mensaje the time of trouble. die y Zeit el der tiempo de Trübsal. angustia. She's talking Sie Y ella redet habla, about the history über die ella Geschichte, explica la very historia end of the world. del fin del mundo en esos capítulos de de primeros Ende der Welt. escritos. Skips from 1850 von Así 1850 que to the sins of Babylon, ella va de 1850 a los pecados de Babilonia, que es la the loud codicia, cry and the close of probation. den y luego lauten pasa por el Ruf, fuerte den Ende der pregón y Gnadenzeit. el cierre de la Tick gracia. all of those chapter boxes. Así que Tut alle, vayan a cualquiera de diese, esos capítulos, diese entren en Boxen cualquiera de esos der Kapitel capítulos einfach abhaken, Go into your search engine, y geht en la eine lupa, Suchfunktion en el type in buscador, Sunday. und escriban la palabra domingo. klickt dann Sonntag oder schreibt dann, sucht nach Sonntag. How many times does she mention it? ¿Y cuántas Wie oft veces wird sie encuentras Sonntag que ella darin, menciona la erwähnt, palabra in domingo? diesen gewissen Kapiteln? Not once. Ni siquiera einmal. una vez. Because when she wrote this document, Porque cuando ella escribió el documento de dones espirituales, Erwähnt hat, Spiritual Gifts, nämlich de Spiritual dones Gifts, it's espirituales, written in 1858. fue escrito en wurde es in 1858. 1858 geschrieben. And when she talks about the sins of Babylon, Y cuando Und ella wenn habla sie de los über die pecados Sünden de Babylons Babilonia, schreibt, what's the theme of that chapter? ¿cuál es el was tema ist de die- aquel Was capítulo? ist eigentlich das Thema dieses Kapitels? What are the sins of Babylon in 1858 ¿Cuáles Was eran sind los die Sünden von capítulos, los Babylon pecados de im Jahre Babilonia en 1858? that 1868, was to lead to the close of probation? 1858, que iban a provocar un cierre de la gracia en esa All época? about slavery, Es- nothing Los, to do with los Sunday. pecados eran Es geht todos alles con respecto a la die esclavitud, Sklaverei. si leen el capítulo, Man no hört tenía die nada que ver Geschichte con el über den domingo. Because Christ was to return in this history. Porque Denn Jesús hätte pudo in haber dieser vuelto en Zeit 1863 o cerca de Christ esta had historia. returned when he should have. Si Jesús hubiese wenn vuelto Christus en la gekommen época que wäre, wie debió er es haber hätte vuelto, sollen, como There ella is dijo, not a Sunday law in Congress. dann podemos ist ver es, que no había nicht ninguna ley das dominical en Problem, el es war Congreso, nicht ein Sonntagsgesetz im Kongress, The sin sondern sino die que el Sünde is pecado slavery. era ist die la Sklaverei. esclavitud. Christ did not come back. Y Jesús Christus no ist nicht volvió. zurückgekommen. It was a history of failure. Así que esa fue una Eine historia de Geschichte des falla. Misserfolgs. So these works are rewritten Also Entonces estas diese palabras son Schriften werden reescritas, dann neu el tema geschrieben, de la gran werden controversia, neu ella lo verpackt escribe de the nuevo next attempt, für para den el nächsten nuevo Versuch, intento, 1888. the 1888, great controversy. donde ella escribe el conflicto de los And what siglos. then is the issue? Y Und ahora, was ist ¿cuál es dann el problema da en los dann die pecados de Thematik oder Babilonia? das Problem? The sins of Babylon Ya los pecados de Babilonia is Sunday law in Congress. es la ley dominical en el Congreso. That was what A.T. Jones was standing in Congress fighting. Y fue por aquello que A.T. Jones terminó peleando contra eso en el Congreso. Da gekämpft hat. But that was a history of failure. Pero esa Aber das también war fue auch una eine historia de Geschichte falla. des Misserfolgs. Christ did not come back in 1888. Dios no Christus ist volvió, nicht im Jesús no Jahr volvió en la 1888 época después de Millions 1888. of Adventists Millones de are adventistas walking blind through this history. están caminando ciegos durante toda esta historia. And so are we, Y también nosotros, if we're going to a few quotes from 1888 si vamos a agarrar algunos cuantos pasajes del 88 and saying that we won't recognize church and state until we see Sunday law in Congress. y decir, nosotros no vamos a poder reconocer que está habiendo una unión de la iglesia y del Estado hasta que no pase una ley dominical en el Congreso. Dass wir ein Gesetz über den Sonntag im Kongress sehen. People are waiting to see 2014 as Sunday law. Personas todavía están esperando a ver si ven el domingo en 2014 y ver si hubo ley dominical como ellos esperan. Accept it. Okay. Sie warten, das Sonntagsgesetz Ellos todavía no lo 2014, aceptan. dass sie das annehmen können. They're resisting accepting it Resisten a aceptar el asunto de la ley dominical de Sie widerstehen, 2014 das anzunehmen, until they can see some secret law hasta que no bis vean sie, que sí se dann pasó ein alguna especie de geheimes ley Gesetz, secreta sehen könnten, in Congress en el Congreso saying keep Sunday. das que aussagt, diga guardar el haltet den domingo. That somehow for the last 5 years we've missed. Sonntag. Y Aber eso es lo que was por wir 5 años so hemos für die estado, letzten 5 no Jahre hemos verpasst visto. haben. There is no secret law. No Aber da hay gibt es ninguna ley kein secreta en el geheimes, Congreso. Gesetz. In 1858, Im Jahre En 1858, the sins of Babylon, el capítulo Los pecados de Babilonia, el primeros escritos, era la escritud. 1858, En 1858, Sunday law in
En 1888, el asunto era la ley dominical en el Congreso. Pero en nuestro tiempo, la Iglesia y el Estado ya se están uniendo. No es un asunto futuro, ya se unieron. De hecho, en los últimos 2 años solamente han estado haciendo un paso hacia atrás para unir la Iglesia y el Estado. La Iglesia y el Estado ya está entre nosotros. Y la pueden empezar a ver, a comenzar a ver desde 2014 en la ley dominical para los sacerdotes. Es la obra de Steve Bannon. Es convirtiendo a Cambridge Analytica en un arma cultural. Es un movimiento nacionalista nuevo que existe, de populistas, que dicen, esta es una nación cristiana. Tienes que ser cristiano, protestante y capitalista para pertenecer a nuestra nación. Es un movimiento racista que tiene un montón de maletas o de equipaje consigo. No es un asunto moral. Estos asuntos no son solamente políticos, son proféticos. Deberíamos aceptar al 2014 como ley dominical, puramente basándonos en nuestras estructuras. Pero vacilar en este asunto es como estar en 2012 y decir, la estructura que tú encontraste no es suficiente para que me hagas aceptarlo. Identificaremos la ley dominical cuando entendamos parábolas. Cuando se entiendan las parábolas, vamos a poder comprender la ley dominical. Los pecados de Babilonia en nuestra historia, en nuestro tiempo, ya no es la ley dominical en el Congreso. Así como no lo es la esclavitud en las celdas del sur de la frontera. Tenemos que tomar las citas de la hermana White como eran en aquel tiempo y entender que se cumplieron o se cumplían para aquel tiempo. Cuando llegamos a nuestra historia, tenemos que darnos cuenta que es un problema de vida o muerte, permitir que esta narrativa de los protestantes y ese patriotismo completamente insalubre, ese nacionalismo que hace que tengamos una especie de amor por nuestra nación con el amor al capitalismo. Tenemos que separar el amor a nuestra nación de lo que es el capitalismo. Tenemos que entender por qué es que realmente las naciones están en juicio bajo Dios. La hermana White dice, las caídas y las fallas de los pecados del mundo están delante de las puertas de la iglesia. Die Ursache der Sünde der Welt liegt an der Türschwelle der Kirche. Not at those gay people. No es por causa de los gays, no por causa de las feministas, no por causa de la gente inmoral. La Iglesia y el Estado se están uniendo desde el 2001. Pero está escalando, está avanzando. Lo podemos ver en 2014, donde todo empieza a despegar desde allí en adelante. Pero no es un asunto futuro, ya está aquí. Si se arrodillan conmigo, vamos a orar. Querido Padre Celestial, te agradecemos por tus bendiciones. Te pido que nos puedas ayudar, que podamos entender los métodos, Señor, que estamos usando,
help people to understand que podamos ayudar a las personas a entender zu verstehen, the history we're in, la historia en la que nos encontramos, that we can show them the danger que podamos dass wir mostrarles die el Gefahr peligro aufzeigen können, in what is not a local issue in America, en was cuanto a nicht lo nur que ein no lokales, es un asunto local Problem in Amerika simplemente ist, en a Estados worldwide Unidos, problem sondern es ein un asunto weltweites mundial Problem, of this movement of nationalism. de este von dieser movimiento Bewegung des nacionalista en el mundo. Nationalismus. The 1860s, Und Los seit den 1860, 1950s, los den 1950, 1950ern, it's 1930s Germany. los 1930 de Alemania, May we understand que podamos entender, Señor, those for whom the Constitution was written, aquellos para los cuales las constituciones fueron escritas, like A.T. Jones, así como A.T. Jones, not just for Sabbath keepers, que no fue escrito solamente para guardadores del sábado, sino para musulmanes, for atheists, para ateos, for every group. por cada grupo, May we be willing to defend them que podamos tener la voluntad de también defenderlos a ellos, verteidigen können, their religious liberty, las libertades religiosas de ellos, their right to exist, los derechos que ellos tienen de to existir, go to school, de ir a la escuela zu gehen, without being forced to Christianity. sin tener que ser forzados a estudiar May we cristianismo, live by example, que podamos vivir, por ejemplo, as you said we should, así como nos has dicho que deberíamos vivir mediante el ejemplo, que podamos así enseñar to see Christ in us. y que ellos puedan ver a Cristo en nosotros. I pray that you prepare us in our hearts Te pido que nos prepares en nuestros corazones and our minds. y en nuestras mentes, May we learn, que podamos aprender but just as importantly, may we unlearn. y que también, y mucho más importante, que podamos desaprender, That we don't stand in 1865 que no estemos en 1850 o 1956 y que tengamos simpatía por los dueños de Pray esclavos. this in Jesus' name. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amen. Amén.